emisión de ayer recordábamos en nuestra sección Tal día como hoy que se estaban celebrando 10 años exactos en lo que fue ese 26 de junio de lo que fue el debut de Venezuela como anfitriona en lo que fue una Copa América en esa del año 2007. Para hablar de ello nos acompaña vía Skype el profe Richard Páez, quien en ese momento, por supuesto, todos recordamos que era el técnico de nuestra Vinotinto. Profe, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a nuestras pantallas. Buenas tardes, Tiffany, para toda la audiencia. Fueron 10 años, sí, hace 10 años que se le dio inicio a ese torneo tan importante que le dio la alegría a Venezuela de ser la anfitriona por primera vez de una Copa América y aprovechar este día, del Día del Periodista, para decirle a ustedes, los periodistas, las mayores elogios y felicitaciones por esa dura tarea que les corresponde hacer y darle información a un país. Profe, muchísimas gracias por supuesto por esta felicitación. Y bueno, ya decíamos que lo que fue esa Copa América arrancó un 26, sin embargo cayó un día martes, o sea, es decir, una semana como hoy. Hace 10 años, un martes como hoy, estaba arrancando esa Copa América. ¿Qué es lo que más recuerda de ese primer día, de ese debut como Venezuela, como anfitriona de lo que es el torneo más antiguo de selecciones en la historia del fútbol? Bueno, para Venezuela era una tremenda responsabilidad. Para nosotros como técnico y como representante de un equipo que le dio una evolución diferente al fútbol venezolano con la Vinotinto, era un reto tremendo de conseguir ser protagonista de este torneo que por primera vez nos tocaba organizar y ser el anfitrión de este torneo tan importante para toda América. Nosotros lo aceptamos así, lo manejamos con la responsabilidad que se asumió y nuestros jugadores creo que respondieron con creces a las expectativas que teníamos con ellos. ¿Qué es lo que más recuerda de esa Vinotinto? Sabemos que estamos hablando de esa época donde se hablaba de ese boom Vinotinto, ese despertar del fútbol en Venezuela. Sin embargo, si le pido que destaque algo de aquella selección que defendía esa camiseta, ¿qué es lo que recuerda? Yo creo que lo más importante eran partidos en donde nos correspondía ser ganadores por obligación, porque nos correspondió un grupo que era exigente desde el punto de vista de esa obligación de ganar. El primer partido contra Bolivia, un partido que se nos complicó en el transcurso de ese juego, que Bolivia aprovechó esa característica que repito, nos obligaba a ganar el partido y supo aprovechar esos errores que les otorgamos en ese primer compromiso. Pero el equipo supo partido que prácticamente se nos escapaba de las manos y logramos un 2-2. Y luego el segundo partido que lo recordamos con una, yo digo, una alegría interna, porque fue la primera vez que se ganaba un partido en Copa América representando Venezuela al fútbol de nuestro gentilicio. Ganarle a Perú 2-0, que venía de ganarle a Uruguay, creo que para nosotros fue un altísimo logro y que nos llevó después al primer lugar, clasificar de primero cuando empatamos con Uruguay en el siguiente partido. Creo que fue una gran alegría para toda Venezuela que ese equipo, la Vinotinto, clasificó por primera vez y única vez en el primer lugar e invicto en una Copa América la segunda ronda. Ese partido que recuerda fue el más complicado de lo que fue este evento para usted. No, yo creo que después el más complicado fue el de Uruguay, que lo habíamos empatado en la eliminatoria o prácticamente en la primera ronda. Y después cuando fuimos a la segunda ronda, este Uruguay fue diferente, se comportaba distinto, estaba acostumbrado a este tipo de partidos de segunda ronda. Nosotros pagamos las consecuencias de ese debut en segunda ronda que no estábamos acostumbrados y los errores con equipos que ya están mucho más enfocados no te perdonan y ese día perdimos lamentablemente por un 4-1. ¿Qué es lo que más extraña de esa época, de justamente de esos hace 10 años que estábamos viviendo en Venezuela, ese ambiente de fútbol en todo el país? Yo recuerdo la sintonía que teníamos con el público.
Recuerdo muy bien que este equipo ya tenía enamorado al país porque era un equipo que por su estilo de juego manejó principios futbolísticos que eran reconocidos como de juego bonito, de un juego asociado. Y este grupo de jugadores lo entendió claramente y los partidos los ganó y los empató y los perdió, pero siempre con una identidad de juego que fue elogiada y alabada por el público. Creo que esa sintonía, esa frecuencia en la misma onda con el público, con la gente, fue lo que nos dio una alegría interna de decir, vamos por el camino correcto de transformar el fútbol en Venezuela. ¿Qué es lo que considera que le quedó a nivel de fútbol a Venezuela? La mayor ganancia, bueno, si es que considera que le quedó alguna precisamente de esa Copa América 2007. Yo creo que a nosotros nos faltó haber pasado ese partido contra Uruguay. Nuestro objetivo inicial era pasar de la primera ronda. Lo hicimos de una manera invicta y creo que eso fue reconocido en su momento. Lo hicimos en el primer lugar. Pero luego cuando fuimos al partido de Uruguay cometimos unos errores puntuales defensivamente hablando que no nos perdonó este equipo de mayor experiencia y envergadura histórica. Y es ahí donde nos quedó esa satisfacción en medio camino, porque creíamos de tener un equipo como para lograr traspasar esta segunda ronda y haber logrado el pase prácticamente a una ronda que era insólita para aquel momento. Por supuesto quedaron sedes, quedaron estadios nuevos en Venezuela. ¿Considera que pudo haber quedado más a nivel de infraestructura de fútbol en el país? Sí se pudo haber 9 estadios de carácter profesional y evidentemente el que salió más reconocido y correspondido fue el fútbol profesional por la presencia de estos 9 estadios de índole de nivel, de primer nivel. Pero creo que ha debido hacerse una política de haber sembrado de envergadura para el fútbol amateur, que es la gran deuda, el fútbol dirigencial. La Federación Venezolana de Fútbol no ha hecho un plan de un proyecto adecuado para sembrar canchas en el fútbol amateur y eso nos deja relegados en el aspecto de desarrollo y de formación de nuestros jugadores jóvenes. Esto pareciera algo realmente hasta paradójico porque hoy los que están dando resultados son los jugadores sub-20, sub-17, tanto masculinos como femeninos en el fútbol venezolano. Pero los que conocemos el fútbol en su interior, sabemos que no hay estructuras, no hay un proyecto diseñado en el fútbol amateur que se corresponda con estos resultados. Lo que se ha hecho a ese nivel es que nuestros jugadores han alcanzado un nivel profesional por una reglamentación de obligatoriedad de presencia de estos jugadores en fútbol de primera división. Creo que es ahí donde se ha basado este gran cambio que tenemos en el fútbol de categorías inferiores. Profe, ya corto para cerrar, ¿qué cree que debemos rescatar de aquella Vinotinto para estos tiempos en el país? Bueno, se dejó un legado. Creo que estos jugadores que representaron a esa selección de la transformación fue la generación dorada, la generación que tuvo que luchar contra las dificultades, contra lo difícil, contra lo complicado, contra lo insólito, porque era inexplicable que un país que no había hecho un proceso de categorías menores diera resultados en la categoría absoluta y con una generación que demostró fútbol con un estilo que nunca más se vio en la primera división o en las selecciones en nuestro país. Creo que ese es el gran legado que dejaron estos jugadores, una representación de información y que son los responsables, que de ahí en adelante al fútbol venezolano no se le dijera la Cenicienta, sino se le reconocerá para la eternidad como la Vinotinto. Gloria para el gentilicio venezolano. Profe, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya como le decía, bueno, para mí en lo particular es un honor y un regalo que un día del periodista pues me haya atendido y bueno, por supuesto estaremos pendientes para seguir teniéndolo más seguido acá en Noticias Globovisión Deportes. Bueno, el agradecimiento es mutuo y verdaderamente reconocer a Globovisión, a ustedes como medios de comunicación y periodistas, de nunca perder la visión de buscar un país de grandeza como es Venezuela,
y que estamos buscando todos hoy en esta Venezuela de hoy. Muchísimas gracias, grandes palabras, por supuesto, las del profe Richard Páez, con lo que nosotros vamos a hacer nuestra última pausa acá en Noticias Globovisión Deportes, pero no se parte, pues en breve continuamos con más. Usted está viendo Noticias Globovisión Deportes.